Hola taitantos, bienvenidos una vez más a esta tertulia del pueblo y para el pueblo. Los seres humanos somos muy complicados y muy diversos en eso de los sentimientos, pero hay un sentimiento compartido por muchas personas en todo el mundo y es la soledad, porque no es lo mismo sentirse solo que estar solo, así que ustedes verán si mejor solos o mal acompañados. Hola Norberto, Silvia, Aike, Victoria, bienvenidos. En 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, 5 millones de personas viven solos y 2 millones son personas mayores. ¿Qué os parece el dato? En España, en este país. Hombre, yo supongo que ahora hay datos. Yo no sé antes cuánta gente viviría sola, pero está muy bien tener estos datos y ver un poco cómo evoluciona esta situación. La soledad yo creo que ahora ha cambiado un poco el estilo de vida, porque los grandes grupos familiares, antes las familias pues vivían juntas, incluso el vecindario te arropaba y estas cosas, y yo creo que ahora eso no está pasando tanto, ¿no? Y entonces hay un aislamiento, y hay un aislamiento incluso eso, digamos, de las personas de más edad. Entonces, bueno, yo creo que es un dato interesante, ¿no? Hombre, aquí hay micro movimientos que lees, ¿no? Por ejemplo, ir a visitar abuelos a residencias de ancianos, a meter gente estudiante en casas donde hay personas que viven solas y que aportan una habitación. Pero lo que tú decías es que es cierto. No es ya que haya cambiado la sociedad, o sea, que cambió, evidentemente, cambió a niveles de trabajo, de funcionamiento, hay residencias, los niños empiezan la guardería, a lo mejor y están más horas y llevan, o sea, es distinto. Pero voy a decir una cosa, yo que me crié en un barrio, digo, nadie estaba solo, en los barrios nadie. Ahora pasa un poco en los pueblos, en según qué pueblos, porque ya no, los pueblos hoy día también están abandonados, pero en los pueblos que se sigue manteniendo una población, sigue existiendo esa especie de preocupación o entrega o llamarlo como queráis. Pero en los barrios no se estaba solo, los vecinos se ayudaban entre ellos, sabían lo que le pasaba al de abajo, al de arriba, había como una especie de intención, ¿no?, de ayudar. Quizá el tipo de vida también cambió. Claro, y ahora vivimos más deprisa, claro, llenos de... Y hoy día la gente está muy sola porque no se conoce, entre rellanos de escalera, no se conoce la gente. Pero bueno, claro, eso yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es en sí la soledad y estar solo. claro. Que eso es diferente. Evidente. Sí, que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Efectivamente, como decía Silvia antes, sí, la gente tenía menos movilidad, estaba más estática. En la actualidad es muy fácil que alguien se desplace a otro país, a otra ciudad, y normalmente si no lleva una familia pues suele vivir solo. Cuando se es mayor hay muchos factores que no pueden condicionar, pero muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado, que era como todo que se pensaba. Muchas veces no, casi siempre. No, casi siempre. Yo creo que las personas somos Hay que abrir la boca, yo creo que era con intención de decir algo. Bueno, sí. tú tienes la palabra. En cuanto respire Silvia, yo hablo. Bueno, venga, que callo. Voy a ser buena, lo digo de verdad. Yo creo que cuanto más rico es un país, parece que más aparece la soledad, ¿no? Siempre es cuanto más avanzado económicamente aparece siempre la soledad, ¿no? Siempre ¿Sí? parece que cuanto más pobre es un país, más familia tienes arropándote, más algo popular, más se arropa. Sí. Pues es el propio sistema, ¿no? Estamos conectados 24 horas, pero luego realmente lo que te duele para tomar un café y hablar de lo que nos siente, está solo. Eso es un poco como los usos tribales. Es decir, en las tribus la gente vive acompañada, son núcleos pequeños. Y sin embargo, cuando existe un desarrollo económico, donde existe cantidad de trabajo, donde la gente se desplaza, es cuando empieza la gente a estar sola. Pero esa sensación de estar solo no tiene por qué ser mala. Hay distintas clases de soledades. Hay la soledad voluntaria, la soledad adquirida con mucho esfuerzo y muchas veces con mucho trabajo. Hay la soledad en compañía, que esa es jodidísima, esa es mala. La soledad en compañía es mala, porque esa es malísima. Esa es la peor. Pero luego hay una soledad que hoy día, que adquirirla y disfrutarla
es muy complicado porque necesita factores económicos, sociales, de ubicación, todas esas cosas. Yo creo que, mira, a estas alturas de la edad todos sabemos ya que las canciones dicen cosas que tú querrías decir y que te reflejan, ¿no? Y hay una estrofa que yo siempre la recurro, porque es que dice: la soledad es algo así como querer y no tener con quién estar, y eso sí que debe ser jorba. Porque sí, cualquiera de las otras soledades se pueden sobrellevar. La soledad es algo así como querer y no tener con quién estar. Claro. Eso sí que tiene. ¿Tenéis voz para volar con él? Oye, para todo. Nosotros tenemos... Es que no está y tanto, somos la pera, chicos. Y esto igual le corresponde a Victoria, como psicóloga. ¿Cómo afrontar esa soledad que no se busca? Hablaba Silvia, bueno, hablaban ellos de la buscada, de la no buscada. Hombre, depende un poco el motivo por el que estás inmerso en esa situación. Hay veces que es inevitable y que hay que pasar un proceso, por no sé, la soledad de una pérdida de una relación, bien por una ruptura, bien por una muerte, bien por un cambio a veces, por una pérdida del entorno, porque hay gente, hablabas tú, Norberto, de la movilidad, hay gente que se tiene que mover a lo mejor del sitio donde vive y donde tiene su entorno ya establecido por razones familiares o de trabajo, y se va y se encuentra solo. Claro, dependiendo de esto, las formas de afrontarlo son muy diversas. Yo creo que ahora hay muchos medios, y ya no porque los pongan los gobiernos, ¿no? Lo vivimos cuando estuvimos encerrados en la pandemia, que estábamos comunicados. Afortunadamente los medios tecnológicos nos ayudaban a seguir viéndonos las caras a través de videoconferencia, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, el tema está cuando es una cosa física, es decir, estoy solo o sola porque estoy sola, porque vivo sola, o me siento, hablabais de ese matiz. Eso es muy importante, porque cuando es una sensación, da igual quién te rodee, da igual lo que te digan, es algo que tienes que cambiar desde el interior. Esa sensación es algo emocional, y eso emocional normalmente viene de tus pensamientos, de tus creencias. Entonces es un trabajo que tienes que hacer tú desde el interior. Bien, para asumir esa soledad como algo que tienes ahí y que no puedes evitar, porque si de repente vivías en pareja y te quedas sola, pues no te queda otra que asumir el cambio que eso supone, por ejemplo, o si perdiste un ser querido, lo mismo, y asumirlo, o bien, si realmente es algo temporal que tú quieres cambiar, pues buscar los medios de no seguir estando así. De no seguir estando. Y a propósito de esto, yo te estoy escuchando atentamente y estoy pensando algo, que esa soledad no buscada a veces produce una sensación a las personas que están solas, una sensación desesperada de querer compañía, y buscan y a veces paran donde no deben de parar. Sí. Igual no es bueno. Y en los adolescentes, en adolescentes y en gente de mi edad, por supuesto. Pero por ejemplo, en adolescentes me refiero con respecto a lo que dice Merche, porque en los adolescentes es muy típico caer en estas mafias de adultos que luego se aprovechan de la circunstancia tanto de niñas como de niños de una edad, menores de edad, y porque muchas veces están en esa soledad de su habitación con su ordenador o con su móvil y se sienten solos, y alguien que les lave el oído y que les diga cosas que les pueden parecer, bueno, que son verdad y que luego no lo son porque lo están utilizando. Y que no lo son, y eso hay que tener mucho cuidado, los padres que tienen adolescentes, controlar un poco con quién se comunican sus hijos, ¿no, Victoria? Porque efectivamente se están dando casos tremendos, dan con pederastas y dan con gente que miente, que les miente y que se lo creen. Pero hablamos hablaba de la gente mayor. No hablo de miedo. En mi edad ya no es solo la soledad, es que la soledad te lleva al miedo y a la indefensión. Y entonces ahí ya se complican mucho las cosas. En la gente joven, los adolescentes, pueden tener otros mecanismos que todavía desconocen. Pero a mi edad el miedo atenaza, el miedo te coarta, el miedo te hace llegar a unas paranoias y a una degeneración mental importante. Y luego la soledad que vivimos además te lleva a la indefensión. Porque yo creo que el ser humano es un animal sociable y social. Puede estar solo voluntariamente porque quiere, pero a mí no me parece el estado
el estado más... Yo te doy la vuelta al argumento. Muchísima gente que aguanta a su pareja discutiendo las 24 horas porque dice, es que si no estaría solo. O sea, prefieren estar amargados. Un poco lo que decíamos, que la gente busca desesperadamente compañía. Victoria se refería a los jóvenes, pero hay gente que no es tan joven y que busca esa compañía. Y lo que tú dices, no está bien, no está a gusto, pero teme estar solo. Sí, sí, y eso es muy malo, ¿no? Muy malo, porque no aprendemos a vivir solos. Exacto. Hay gente que no sabe vivir solos. Está mal visto. Cuando dices, es una maldición o es un... Bueno, igual la soledad en muchos casos es una bendición. Claro, pero... Hombre, yo creo que antes, peor que ahora, ¿no? Ahora ya se va entendiendo un poquito más. Pero estaba mal visto porque la forma peyorativa en que decían solterón, solterona, acordaros, que ahora ya no se utiliza. Afortunadamente, sí. Afortunadamente, pero estaba mal. Pensaban que, o pensar que una persona que vive sola es un bicho raro. Algo esconde. O es un bicho raro, por algo será. Si está sola, será que no hay quien lo aguante a esa persona. Cuidadín con esto. Yo creo que hay que tener, que eso ya está cambiando, afortunadamente. Ya no se piensa que una persona que no tenga pareja. Es verdad que se miedo. Esto es importante porque dijiste una cosa muy interesante sobre el miedo. Terminamos porque conectamos con Carmen. Que te atenaza. No solo a tu edad, el miedo es paralizante. Ya, pero cuando del miedo hemos hablado, hemos tenido un programa, muy interesante sobre el miedo. Si ustedes lo quieren ver en YouTube, en Hola Tantos, ahí está también ese programa sobre el miedo que se trató aquí. Vamos a conectar ahora con Carmen Gil desde Madrid, la periodista Carmen Gil, que siempre hace una reflexión, a veces nos da consejos, a ver qué nos dice hoy. Hola Carmen. Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y os envío como siempre un cariñoso saludo. Hoy estamos hablando sobre la soledad, esa palabra que asusta tanto y que está tan presente en nuestra sociedad. La soledad no solo afecta a gente mayor, sino también a gente de mediana edad y gente joven. El problema de la soledad es cuando se hace crónica y cuando cada mañana al levantarnos sentimos esa apatía, esa tristeza, nos sentimos solos, no hay nadie con quien conectar, nadie a quien llamar, ningún amigo que nos entienda. Bueno, pues en esos casos hay que dar un paso hacia adelante y acudir a pedir ayuda. Hoy en día es bastante fácil porque hay muchas personas implicadas en ayudarnos, tanto pues, grupos, asociaciones, ayuntamientos, comunidades e incluso ir a nuestro médico y contarle el problema que tenemos. Esto nos ayudará a dominar esa situación, a tenerla mucho más controlada y a que no se haga un problema mayor, un problema de depresiones graves, de bipolaridad e incluso en los casos más extremos puede llegar al suicidio. Por tanto, si alguien se encuentra en esta situación, que dé un paso hacia adelante y tome la iniciativa de acudir a pedir ayuda. No nos quedemos parados y bueno, pensando que esto se va a solucionar solo. Si necesitamos ayuda hay que pedirla porque existe y es bastante fácil conectar con personas que nos van a ayudar y con personas que se encuentran en esta misma situación. Bueno, Taitantos, devuelvo la conexión y os envío un fuerte abrazo. Pues aquí bien, Carmen. Muchas gracias. Ya veis lo que dijo Carmen, que esto de la soledad no afecta solo a la gente mayor, bueno, esto ya lo habíamos comentado aquí, y habla de unos síntomas como apatía, tristeza, porque te levantas y no tienes con quién hablar, no tienes un amigo a quien llamar, nadie que te entienda. Yo, trabajando en un hospital lo veo muchísimo con gente mayor. Tú cuando estás ingresado a un hospital lo que quieres es curarte y marchar rápido. Y allí cuando dices a la persona mayor, bueno, ¿te vas mañana? Vaya alegría. Ay, no podría quedarme un poco más. Vaya. Que yo estoy tan sola en casa y aquí estoy. Tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Pues mucho. Pero vamos a ver, ¿por qué siguen ese? Yo llevo años peleando, que yo me peleo con la flor de Pascua, pero entonces quiero decir, yo llevo años peleando, ¿por qué no nos enseñan cosas que realmente valgan para vivir? Quiero decir que yo llevo años peleando y que lo mío es la pelea, porque no, dejen de enseñar en los colegios los ríos de España, que nos enseñen lo que es la muerte, que nos enseñen lo que es la soledad, que nos expliquen que nacemos solos y vamos a morir solos, y todas esas cosas son importantes para vivir. Escucha, pero eso, yo entiendo lo que quieres decir. ¿Tú fuiste maestro?
Sí. Bueno, pues nada, Sí. pues a pelear contigo, venga, va. No, pero que te digo... No, que los demás tienen que hablar también, ¿eh? Que No le digo a ella que ya está dispuesta a la réplica yo sí enseguida. hice referencia, por ejemplo, a la historia de la muerte, pues con cosas evidentes, ¿no? Pero que yo creo que no solamente es parte nuestra de educar en esa forma, sino que cada individuo tiene la obligación, y creo que es obligación, de amueblarse bien la cabeza, de saber tomar las distancias y de saber tomar unas decisiones. Eso es una visión nuestra. Es una visión nuestra. Seguro que... Para no sentirse solo, por ejemplo, para es el tema de hoy. Sí, para no sentirse solo. Saber que el hecho de estar viviendo solo no es estar en soledad. La soledad es un sentimiento que va más allá de estar uno solo. Entonces, nosotros tenemos que educarnos o tenemos que amueblarnos de forma manera que sepamos vivir solos. La tristeza de la soledad, ¿qué es? Hablaba de Vamos síntomas, a cantar. Carmen. La soledad es algo así. A ver, ¿cómo cantabas? La soledad es algo así, como querer y no tener, Es que yo no me sé la con quién letra. estar. Eso es la La soledad. soledad es algo así, como querer y no tener con quién estar. Porque si estás solo y no quieres tener a nadie, si estás solo y aguantas bien, al contrario, porque dices, bueno, antes que estar sola voy a aguantar al que tengo en casa, pues eso no es soledad, es Bueno, lo que quieres. en caso... Tenéis una voz preciosa para escribir el ordenador. En casa. Y no entonamos bien porque no lo tenemos ensayado. Aquí mucho más. Bueno, también ella aconseja, porque bueno, habláis tú hablabas también de esa tristeza y habla de apatía, de todo esto, bueno, ella aconseja pedir ayuda en estos casos cuando se sienta la soledad de forma tan tremenda, porque dice que si no se pide ayuda puede ser hasta grave. Es que no, a mí no me extraña. Pero la gente cuando pide ayuda muchas veces cae en saco roto, porque si es una persona que es como la pescadilla que se muerde la cola, si tú te encuentras solo, para empezar tienes dificultades para pedir ayuda, porque a lo mejor temes el rechazo, te has aislado, temes el rechazo de tu familia o de tus amistades, de sentirte un poco tal. Entonces, yo creo que sí que tiene razón, que hay que pedir ayuda, porque además los síntomas que ella estaba describiendo pues te pueden llevar a una depresión, que ya estamos hablando de cosas serias y palabras mayores, ¿no? De algún tipo de trastorno emocional y que te lleve a cosas serias. El tema está en que si tú estás solo, ¿a quién pides ayuda? Es complicado, ¿no? Pero es que a veces estás solo, precisamente, o a veces hay personas que pueden estar solas, digo yo, no sé vosotros qué opinaréis, precisamente porque no hay quien los aguante. Bueno, eso es otro tipo de... Que también ocurre, ¿eh? Hombre. Que también ocurre. Eso se le llama solitarios inaguantables. Claro. ¿Qué dice? Ella decía antes lo de que se hablaba peyorativamente de la gente que llega a un momento de su vida y sigue en soledad, ¿no? Y ella decía solteronas. Ya yo tengo una amiga que dice, mira, cuando un hombre llega a los 40 y pico soltero, o está mal de aquí o tiene madre. Entonces quiero decir que hasta ahí se lleva, no, peyorativo se lleva hasta una cosa de esas. Yo no estoy de acuerdo, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Bueno, esto lo dice una catedrática amiga mía, no lo digo yo, yo lo está copiando. Puede ser la catedrática. Bueno, y de otra cosa, no es catedrática de nada que sea. Que me la presente, que yo tengo 46, soy soltero sin hijos y que adivine de dónde estoy mal. Pero primero que venga. ¡Que venga! A ver de dónde ando mal. Dejémosla en el anonimato. Yo creo que bueno, que esos son prejuicios y es cultural, es lo que yo decía antes, ¿no? El estar solo significa que eres raro. No, ahora mismo ya no. Afortunadamente ya podemos elegir si queremos estar solos, bien acompañadas O mal acompañadas. Hombre, socialmente es verdad que las mujeres con su trabajo, su nómina, no le hace falta ya estar mal acompañadas como mal antes. acompañadas como antes. Que Hay una vez ha venido que hay un... Eso es Sodoma y Gomorra de la Bueno, tercera por eso edad. te digo que estoy allí 4 veces al año que me paso yo allí. Y te voy a decir una cosa, todas tienen jubilación, ¿eh? Y no veas aquello, o sea, no, de estar sola no quiero estar ninguna, aquello es... ¿Y que están solo mujeres o también hay hombres que van a buscar? Los hombres son Superman, porque como es 1 para 7, creen los novinos, ellos son buenos, yo soy muy de hombre. Y entonces, ellos 7 mujeres Yo soy muy de hombre. Yo soy muy de hombre. Y entonces Soy muy de hombre. 7 mujeres alrededor de un hombre,
Pues entonces a que no se sienta solo, ¿verdad? Que es Superman, sí. Ya. A que no se sienta solo, pero... No. Ya, pero... Oye, ¿por qué hay tanto movimiento ahora para...? Y claro que resulta que ahora mismo hay que tener un poder económico, pero se están creando, ¿cómo se llaman esas cosas? El nombre en inglés, como los ingleses. Sí, que son como residencias, pero con como las ciudades. Y que yo estuve viendo una en cada... Hablaremos un día de eso, ya hablarás de la de Pero que eso es un síntoma de que la gente no quiere estar sola. Y de que a lo mejor la gente efectivamente quiere estar acompañada. Hablamos y generalizamos. Hay gente que sí quiere estar Hay una serie de servicios que si los tiene que tener una persona sola serían carísimos, y sin embargo si tú vives en una pequeña comunidad, claro. esos servicios agarran. Pues eso es una respuesta a lo que ella decía al principio, de si se puede, o con lo que decía Víctor, ¿cómo se puede solucionar esto? Pues creando esas microaldeas. Bueno, pero vamos, Silvia, pero hablamos siempre generalizando y creyendo que toda la gente quiere eso. Es que no toda la gente quiere eso. Hay gente que prefiere estar en su casita menos acompañada de vecinos, pero no sentirse interiormente sola. Saber que tiene a quién recurrir. Sentimiento, ¿no? Claro, ese sentimiento. Era lo que decíamos, de que no es lo mismo estar solo que sentirse sola. Claro. Vamos, Mariam, saben ustedes, Mariam pregunta a la gente, ¿eh? No te creas tú que se limita a decir lo que ella piensa. Pregunta a la gente y después nos lo cuenta. Y salió a preguntar sobre esto de la soledad, qué opinaban pues, las personas que se encontraron en algún lugar, no sé dónde, pero en algún lugar. Adelante, Mariam. Hola, tantos. La frase ¿es mejor estar solo que mal acompañados? ¿Es cierta o solo un postureo? Pues parece ser que es más bien un postureo, porque solos no nos gusta estar a nadie. Todos al final acudimos a algún amigo o alguna persona que la tenemos como persona de cabecera. Son muy pocos los casos donde realmente están solos porque les gusta, porque disfrutan de ellos mismos. Nos hemos acercado también a preguntar a las personas que viven en soledad, que son más mayores, y les hemos preguntado dónde van o cómo van a pasar estas fiestas. Y aquí nos hablan de muchos sentimientos de soledad, de nostalgia, bueno, de mirar atrás más que mirar adelante. Y nos hemos acercado a un colectivo muy vulnerable. Las personas que no solo viven solos, sino que además viven en la calle, no tienen un hogar donde acudir. Y es triste, muy triste todo lo que nos hemos encontrado. No solo es el estar solo, sino el ya no tener a ese punto donde acudir, el no tener esa posibilidad de tener un hogar o algo a lo que llamamos hogar. Les hemos preguntado qué van a hacer o dónde pasan habitualmente estas fiestas, y nos dicen que normalmente comedores sociales o incluso algunos se reúnen con otros compañeros en su misma situación. De todas las maneras, el ser humano no estamos para estar solos. Todos necesitamos ese hombro y ese abrazo que a veces no lo tenemos cerca. Así es que yo desde aquí os dejo un abrazo enorme, enorme. Hasta el próximo programa. Un saludo. Gracias, María. Y nos envía un abrazo, porque dice que las personas no estamos hechas para estar solos, que necesitamos un abrazo, y nosotros desde aquí también enviamos uno para ella, ¿verdad? A ella y a todo el mundo que está viendo esto. Pues un abrazo. Y dice eso, que las personas necesitamos un abrazo. Es verdad que los abrazos son terapéuticos, y está estudiado que si tú estás abrazado a una persona más de 30 segundos, creo que son, estudiado con esto que te ponen electrodos y tal, las constantes vitales, el corazón y todo, se relaja, aunque tú no quieras. Se eleva la oxitocina y comiendo jabón, el oxitocino. ¿Jabón o jamón? Bueno, algunos se abrazan a un árbol, también. Vale, también. Sí, porque el árbol no puede escapar. O a un animal, o a una mascota. O a una mascota. Pero bueno, abrazos hay terapéuticos y hay... Los sexuales son buenísimos también. ¿Hay algún rechazo en el abrazo? Porque yo llevo años viendo que la gente, cuando se abraza, los hombres sobre todo, sacan así el culo para atrás. O sea, claro, abrazan de cintura para arriba, pero de cintura para abajo no. Claro, porque si se pega mucho no se nota el móvil, se nota el fijo.
Ahora te lo explico yo, y las mujeres hacen así. ¿Sí? Y así. Claro. Porque nuestro aparato genital está aquí y el de ellos. Claro, porque explicación entonces el física. abrazo terapéutico yo no sé cuál es. Es un abrazo traumático. A mí sí me pareció cuando lo veía muy traumático los abrazos. Bueno, claro, porque tenías ese Pero la gente ¿por qué no sabe estar derecha cuando se abraza? Bueno, pero cuando los abrazos son espontáneos, llegas así y haces... Aquel primer abrazo que dimos después de estar encerrados, aquella persona que deseábamos abrazar, ¿cómo? Ven, vamos a darnos un abrazo terapéutico. Venga, ya cantamos, ya abrazamos. Vamos a darnos un abrazo terapéutico. ¡Ay, qué bien, qué guapo! ¡Ay, qué Eso. cosa! ¡Ay, ahora van! Venga para acá, venga para acá. Venga. Venga para acá, venga para acá. ¿Cómo fue aquel abrazo? Pues ala, todos a nuestro lugar. Ay, pero este abrazo de ahora, qué Fue bueno una cosa fue. que parecía que Fue se había tremendo. Bueno, es que estamos ya un poco festivos aquí, se acerca la Navidad, la flor de Pascua, velas, bolitas, y nosotros un poco. No hemos tomado nada hoy, ¿eh? Yo sí. Lo prometemos. No, ella sí. Yo ¿Y así? Sí. Coca-Cola que la vi yo. ¡Oh! Coca-Cola alemana. ¡Oh, alemana! Uy, esa no tiene filtro. Bueno, pues nada, seguimos con la soledad, que ya ven que aquí pues no la sentimos No. de momento. Y bueno, ya poniéndonos serios, yo decía que hay gente a veces bastante inaguantable y que está sola casi por obligación, porque no. Terapéuticamente, eso Pero- que lo diga la psicóloga. Hay gente aquí que deja sola por Pero ¿hasta dónde Trabajo puede y llevar, terapia. hasta dónde Yo creo que puede no, llevar porque esa hay mucha apatía? gente que es muy manipuladora Carmen y no decía, está sola, ¿eh? Carmen decía que era peligroso, ¿no? A veces, porque había que Como decía el medir filósofo, hasta que dónde la se puede monstruos. llegar en un momento bajo de sentirse solo. Sí. La soledad Todos estamos pensando en la palabra, pero Y al revés, hay mucha gente que a través de tener un trastorno emocional del tipo que sea, se acaba aislando, quedándose en soledad, y ahí es donde empiezan los problemas. Eso es aditivo, ¿eh? Yo creo que eso es y aditivo. ahí es cuando se necesita ayuda. Ayuda de un profesional. Ayuda profesional, ¿Un ayuda psicólogo? médica, ambas cosas muchas veces cuando ya la cosa es extrema, porque a lo mejor simplemente con tomar pastillas no se soluciona el motivo, y viceversa, simplemente con una terapia a veces tienes que ir un poco Además, más ojito allá. con las pastillas, porque una persona que está en ese estado de desesperación, mejor que no se le pongan armas letales en la mano, Ya, ¿no? ya, Digo yo. ya. Bueno, Pero bueno, lo que sí, la psicóloga está de acuerdo, Carmen también nos lo decía, que si alguien siente ese estado de desesperación o de apatía, era mejor la palabra que decía Carmen, por estar solo, que busque ayuda, aunque como decía antes Victoria a veces no tiene ni ánimos para buscarla, pero que haga un esfuerzo, que hable con alguien, con algún vecino, con algún amigo por teléfono, y que por favor que lo ayuden a salir de ahí, porque Y al la revés. soledad, la soledad no, esa sensación de soledad también se puede superar con ayuda. ¿Y por qué no mandamos desde aquí a lo que estamos y al revés. ¿Y por qué Cuando no nosotros mandamos- sabemos de alguien o sospechamos de alguien que se puede estar aislando y que puede estar pasando por ese proceso, intentar Ahí estar va yo. ahí y intentar, Ahí va yo. bueno, insistir a veces, porque hay que insistir con estas Yo iba a eso, personas, iba a decir, ¿por qué desde aquí, ya que tenemos ahora una palabra que nos va a ver un montón de gente o la que nos vea, ¿por qué no mandamos un poco, por lo menos el deseo, ¿no? El deseo de que la gente reflexione y piense que tu vecino, el de abajo, no sé quién, que retomemos un poco eso que ahora se llama empatía, que antes se llamaba como sea, yo palabras nuevas. Se llamaba ponerse en el lugar del otro. Claro, ponte en el lugar del otro y di. Claro, el mensaje un poco es decir, la gente, ya que estamos en esta historia de la Navidad y la parafernalia y la tontería y todo lo que nos inculcaron, ¿por qué no usamos esto, un poco ese sentimiento, recogemos un poco de ese sentimiento para lo que decía ella, o sea, pensar un poco en los demás. De todas maneras, en la Navidad, que tanto se habla de que hay que juntarse, es cuando más sola se siente muchísima gente, Sí. precisamente porque no se adapta. Sí, María porque no decía que quiere. había preguntado a la gente de la calle cómo iba a pasar estas fiestas. Que la soledad, yo creo que para esa gente O que te dormir en la obligan a calle reunirse. existe todo el año, no solo en Navidad. O que te sientes obligada a reunirte con alguien que no te apetece. Y entonces Es que los cuñados son ahí tienes una maravillosos. soledad fatal. Claro, Ahí es cuando la soledad se aumenta, ¿no? Claro, claro. Porque, ¿por qué narices tengo que estar con esta gente que no me apetece absolutamente nada?
Que quería más estar viendo una película. Sola en casa, Claro. viendo una película de Navidad que son divinas. Pero habría que recuperar la riqueza de esa soledad querida. Habría que Yo recuperarlo. creo que hay que como educarse riqueza. para eso, ¿eh? Claro, Creo que es una yo- educación yo para los siempre voy a mayores y eso. una educación Yo desde siempre voy pequeños. a la educación. ¿no? Hacer un cocín, hacer un Es que cocín todo, donde puedas meter cosas. es que todo depende de la educación, Claro, nuestros comportamientos. sí. ¿no? Claro, pero si tú como madre, o como padre, bueno, yo en este caso sería como madre, no asumes que estar solo es bien, ¿cómo vas a inculcar eso a tus hijas o a tus hijos, no? Sí, Bueno, sí yo que hay ven enseñanzas mal. que Pero creo yo que creo están que en casa y algunas también fuera sí, de casa, sí. que se podría ampliar un Bueno, por poco supuesto. el espectro de montañas y ríos y llevarlo un poco a Yo creo que a veces enseñar los algo hijos más. siguen patrones que no son precisamente los que ven en casa en muchas ocasiones. No, muchísimas. No, la mayor parte de las veces, ¿eh? Muchísimas. A no ser que sea algo que sea muy placentero o que les llene mucho, Reforzante, sí. procuran... Pero es darles un recurso. Yo no digo que luego sigan ese patrón, sino si ellos vieron ese recurso en casa, Efectivamente. si algún día tienen necesidad de usarlo, la semillita está ahí. Es Padres muy importante. independientes, ¿no? Es muy importante porque pensamos, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que muchas veces, es más, no hay más que ver cuando son varios hermanos que no tienen nada que ver y hermanas unos con otros. Unos con otros. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero luego, sí es cierto que si ellos vieron un modelo u otro en casa, tienen esos recursos, que luego los utilicen o no, ya veremos, pero que lo tengan, que sepan A mí me parece que lo importante. vieron. Eso que acabas de decir me parece importantísimo. Porque una cosa es que hoy día ya no tenemos el espíritu de la Navidad, ni tenemos el espíritu no sé, el cumpleaños de tu madre o esas cosas. Pero que sepan, y además hoy día los padres tenemos una obligación añadida a todas las que ya tuvimos, que es dejar a los niños libres, de no ser cargantes, de no ser pesadas, de no martirizarlos con tus llantos y tus enfermedades. Pero a mí me parece importantísimo que mis hijos sepan, que no lo usen si no quieren, pero que tengan la conciencia de que su madre está ahí. De que en un momento determinado dicen, mamá, ya no solo para hacer las lentejas, no solo sino para decir, mamá, ¿tú qué ves? ¿Qué te parece? Y eso es importante. Vale. Eso es un recurso que tienes como persona importantísimo. Sí. Ay, perdona, es que me distraje. No, te escuché perfectamente, pero No, yo no quiero que a mí ya me me distraigo por aquí tienes- y escucho por aquí. A mí ya me tienes muy Es que escuchada. me gusta, levanta ese pie, Victoria, me encantan las botas de Victoria. Oye, No te había visto yo esas botas Oye, maravillosas. estáis hoy. tremendos, Todas Cantáis, bailáis. Pero no os- viste qué botas botas de maravillosas Navidad, iba botas de Victoria. Navidad. Bueno, a mí no me parece... Bueno, esto es como lo de solterona y lo de tal, que es una madre que se precie y puede andar con esas botas. Pues sí, Pues pues claro, sí. A 500 euros el zapato y son dos. Hoy son dos. Bueno, ¿y qué os parece si vamos con Óscar? ¿Qué os parece si vamos con Óscar a ver qué nos dice sobre esto de la soledad, él como médico y bueno, pues nada, doctor Óscar, ¿qué pasa con esto de la soledad, con sentirse solo, con estar solo? Venga, adelante. Hola, mis queridos taitantos y mis queridos amigos. Hablamos hoy de la soledad, pero sabemos que hay dos tipos de soledad. Una, la soledad buscada, la soledad del sabio, del científico, del creador. Esa soledad es buena. No hay que hacer nada con ella. Es más, él crea, él piensa, él discute. Consigo mismo, claro. Es separarse de la sociedad para sentirse solo con sus propios pensamientos. Pero hay otra soledad, que es la sobrevenida. Cuando estás con los amigos, con compañeros, o con tu esposa, o tu marido, y este se va para siempre, ya no volverá más. Esa soledad es dolorosa, produce enfermedades, disminuye, por una parte, las defensas del organismo y sobre todo, lo que más produce es la depresión. Pero hay personas que no se deprimen, siguen adelante,
Luego, esto pasó. Y pasó porque tenía que pasar. Algún día pasaría. Y hay otros que esa tristeza les lleva a la locura. ¿Qué hay que hacer? Fijaros, esto es labor de los psicólogos. En casi todos los ayuntamientos hay un servicio de asistencia social para este tipo de personas. Algunos encargados a la Cruz Roja, que les da un botoncito para que en caso de encontrarse mal o de tener ideas malas, tocan el botoncito y hablan con una persona. A veces esas palabras hacen que desaparezca la soledad. Y hay una cosa muy sencilla: los animales de compañía. La simple presencia o estancia con un perro, el tener que cuidarlo, el tener que darle de comer, el señor aquel que nunca hizo nada, que luego tiene que limpiarle las cacas al perro, que tiene que sacarlo a pasear a horas adecuadas, lo revive, porque ve que el perro le quiere, hay alguien que le ama. El perro sube a la cama a dormir con él, está durmiendo, le está vigilando, le está esperando, va con él a todos sitios, no se separa de él. Es maravilloso ver eso y sentir eso, pero ya sabéis, dos soledades: la soledad buscada y la soledad sobrevenida. Sigamos discutiendo sobre esto. Hasta el próximo día. Pues muchas gracias, Óscar. En algunas cosas coincidimos, ¿no?, con Óscar. Él habla de dos tipos de soledad, llama a la soledad buscada la de los sabios, dice que es la buena. Luego, la que no es elegida, y nosotros aquí también hemos mencionado otra, que es la soledad en compañía. O sea, estamos de acuerdo todos con estos tipos de soledades. También Óscar, al igual que Carmen, ustedes han visto, aquí hemos visto, que también aconseja pedir ayuda cuando uno esté mal y se sienta solo. Y recomienda el gato. Tener un animalito, sí. Un animalito que puede ser un gato, un perro, un animal de compañía. No, chicos. ojo, que ahora están prohibidas las tortugas, los hámster. Que salió Bueno, otro día, ¿eh? Bueno, pues un perrito, un gatito, un Vale. animal de estos que Vale, te acompañan, que te entienden. Bueno, Y que no hablan. Sí, claro, es que soy muy crítico y me encantan los animales, pero no se puede suplir la compañía humana con un animal. No. Es que prefiero los animales que las personas, hombre, claro. Tienes un perro, El animal no te mucho mejor discutes. casi siempre. Yo Con el adoro perro no los- se discute, no tienes que negociar. No. Claro, Y sí. llegas de un viaje y tienes ahí Y te reciben. No, pero a tu gente. estoy que diciendo todo lo y el perro contrario. nada, te lames, no tienes que traer nada. Aunque No hablemos yo- a la vez, esperemos que termine, porque si no... Es que estoy diciendo todo lo ni me contrario. entero yo, ni se entera la gente te que veo, está por ahí. eso yo. Que lo más fácil es tener una mascota que no te lleva a la contraria, no tienes que negociar, va a mover el rabo cada vez que hables, lo difícil Mira, es... yo también lo puedo mover, ¿eh? Y yo también, muevo la colita, yo ¿eh? también, pero moviendo la cadera. Hoy estáis muy sexuales. Hoy estáis muy sexuales. Bueno, yo creo que... No sé qué nos echaste tú hoy No. Sí. en el agua que tomamos. En el fondo yo digo en pero gato lo que mucha gente piensa y no te va a decir. no, Entonces, pero es cierto que los animales, los animalitos de afuera, estamos muy jocosillos hoy, pero es serio que los animales hacen compañía. Hombre, bueno. Sí, pero nunca podrás suplir a la Algunas compañía veces, humana. Depende en qué terreno. Claro. Hombre, claro, A veces una persona que está sola y tiene un animalito es su compañero de vida. ¿eh? Sí, pero que no lo iguale con una compañía humana. Con un animal es que te puedes llevar muy bien, porque es muy fácil. Con una persona no. Una persona tienes que hablar, negociar, bueno, compartir, escuchar otra opinión que igual no te gusta. Con un perro no. Es que el perro me adora, es que me entiende. No, claro, verde. Pues Pues eso es un plato de comida, hombre. pues eso Para es eso una cómprate un maravilla. loro, Pues dura 100 años, lo heredan tus hijos, Hoy y ya muy está. bueno. Pero ya Que repite todo lo que habla. todos hablan. Yo había uno en mi barrio que era malísimo, decía unas cosas horribles. Había una que bailaba al marido y el loro lo sabía. Sí. ¿Acompañan Victoria o no? Hombre, a ver, evidentemente los animales, A Norberto estoy de acuerdo también con gusta Ay mucho, que es muy A mí fácil, también, Y a ti también. pero hay momentos en esta vida que, por ejemplo, en esos momentos de soledad, en los que hablábamos, y yo insisto mucho en esa diferenciación de estado o sentimiento,
sobre todo cuando es de sentimiento, que es mucho más difícil de superar que la de estado. Esa es la ¿vale? soledad. Esa es la que hay que trabajar mucho con ella y con la que luego vas a necesitar esa ayuda probablemente. Pues sí, una de las ayudas puede ser tener a alguien como un ser vivo, que aunque no sea una persona, está ahí incondicionalmente, ¿vale? Que no te va a llevar a la contraria, como dice él, y que puede ser muy terapéutico y muy útil. Son útiles. A mí me gustó la visión de la soledad de los sabios. Sí que hay momentos, dependiendo de lo que estés haciendo, que es necesario estar solo. Es importante. Para reflexionar y para crecer como persona. Sobre todo porque hay es estar contigo mismo, que se necesita mucho también, ¿eh? Pero no sabemos estar. Sí, pero por ejemplo, a la hora pues de crear, de pintar, de escribir, yo creo que exige una soledad. Se necesita una soledad para eso, que es buenísima. ¿Crees, Victoria, que esa sensación de angustia por la soledad puede venir en cierta manera del aburrimiento? No, pero que es una manera de aprender a estar sin hacer nada, solo, contigo mismo. Porque cuando te aburres es que no estás. Enseñarnos a saber estar solos. Y sin hacer nada. No, pero en esos momentos la cabeza está haciendo, pensando, organizando, pintando, cambiando muebles, planificando un viaje. Pero eso es bueno tener la cabeza. Es buenísimo. Claro, Es que creo que es buenísimo. Y la distracción también es buena, porque cuando lo que te va a venir a la mente es negativo para ti, por ejemplo, esa sensación de soledad tóxica, no la buena, no la de los sabios. Entonces, la recomendación es distráete. Con lo que sea, llama a alguien, ponte a escribir, ponte a pintar. ¿Cuántas veces se escucha lo de esa mujer que estuvo pendiente del marido toda la vida? De los hijos toda la vida. Luego llega un momento que está sola y dice... Tiene que buscar a quien cuidar. Sí, porque no aprendió a darse cosas solo para ella. Pues ustedes elijan, si están solos, la soledad de sabios, que parece ser que es la mejor, no la otra, la que nos daña y la que nos hace vivir pues mal. Así que ya lo saben. Mejor, sobre todo la conclusión que se llegó aquí, yo creo es que mejor solos que mal acompañados, ¿no? Siempre. Ay, no, yo quiero... Pues eso, mejor solos que mal acompañados. Sí que hay compañía aunque sea mala, pero los demás no. Así que bueno, hasta la próxima semana.